durante la menstruación, pequeños fragmentos de endometrio desprendido viajan por la trompa uterina y se implantan en la pelvis. Entonces, el implante endometriósico debe ser capaz de producir estrógenos, debe ser capaz de producir prostaglandinas, porque la prostaglandina E2 favorece la producción local de estrógenos por el tejido. También colaboran con la supervivencia del implante la producción de citoquinas inflamatorias, interleuquina 1 beta, interleuquina 8, interleuquina 6, factor de crecimiento neurotrófico, factor nervioso tumoral alfa, factores angiogénicos que forman vasos, como factor de crecimiento endotelial vascular, metaloproteinasas de la matriz, inhibidores tisulares de las proteinasas y la enzima aromatasa. La enzima aromatasa no es normal, no está presente normalmente en el endometrio normal, o sea, no es una enzima del endometrio normal, pero el implante endometriósico sí tiene aromatasa. La aromatasa es una enzima que convierte los andrógenos de origen suprarrenal o de otro origen hacia estrógenos. Entonces, la presencia de la enzima aromatasa favorece la supervivencia del implante. Tenemos acá mucosa del colon, pero acá está endometrio, acá hay endometrio. Esto es lo que llamamos una endometriosis profunda. Entonces, endometrio implantado en el colon. Y acá lo vemos a mayor aumento, en mucosa del colon, y vemos en la submucosa endometrio. Repito, esto lo consideramos una endometriosis profunda. Adenomiosis. Tiene un parecido con la endometriosis, pero no es exactamente lo mismo. El endometrio tiene que estar revistiendo la cavidad uterina, pero a veces el endometrio se introduce en el miometrio. La introducción del endometrio en el espesor del miometrio le llamamos adenomiosis. ¿Qué pasa cuando sucede la menstruación? También sangra el endometrio que se ha implantado en el miometrio, dando lugar a menstruaciones dolorosas, lo que se llama dismenorrea. Y también se pueden formar quistes hemorrágicos en el espesor del miometrio. Pasamos al tema de hiperplasia endometrial. Ya ustedes lo saben que es hiperplasia, aumento de células de un determinado órgano o tejido debido a proliferación, debido a mitosis. ¿Cuál es el estímulo que hace que el endometrio empiece a proliferar? Básicamente son los estrógenos. El endometrio responde a hormonas y responde a estrógenos proliferando. La hiperplasia endometrial se considera una lesión precancerosa. Puede evolucionar a adenocarcinoma endometrial y mayor peligro de convertirse en adenocarcinoma las hiperplasias atípicas. Hay un aspecto de aglomeración glandular, aumenta el número de glándulas endometriales en relación con el estrógeno. El hiperestrogenismo de cualquier causa es el estímulo proliferativo. Se ve un endometrio proliferativo. Tenemos acá cómo se ve la hiperplasia, un endometrio proliferativo. Las células epiteliales en varias capas, 2 a 3 capas, lo que da lugar a la pseudoestratificación de los núcleos. Tenemos dilatación de las glándulas. Las glándulas experimentan una especie de gemaciones, una especie de proyecciones hacia los costados. Y aumenta el número de glándulas en relación con el estrógeno. Normalmente en el endometrio proliferativo experimenta mitosis las glándulas y el estroma, pero en la hiperplasia el epitelio glandular prolifera en mayor
estroma. La hiperplasia endometrial es causado en general por exceso de estrógenos. ¿Y qué causa el exceso de estrógenos? Ciclos anovulatorios. Cuando no hay ovulación, no se forma cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce progesterona y la progesterona actúa en la segunda fase del ciclo menstrual y disminuye la importancia de estrógenos sobre el endometrio. Entonces pasamos a que el endometrio proliferativo se transforme en endometrio secretor. Si no hay ovulación, no se forma cuerpo lúteo, no hay progesterona y el endometrio se ve expuesto de manera prolongada a estrógenos, lo que causa la hiperplasia. Exceso de estrógenos también se encuentran en la enfermedad poliquística del ovario, denominada síndrome de Stein-Leventhal, y también hay ciclos anovulatorios. Tumores del ovario productores de estrógenos, tumor de células de la granulosa, tecoma y fibrotecoma. Fabrican estrógenos, dan hiperestrogenismo, por lo tanto, hiperplasia endometrial. Hiperplasia del estroma ovárico y la mujer puede ingerir estrógenos exógenos como tratamiento para las molestias de la perimenopausia. A esto le llamamos terapia de reemplazo. La hiperplasia endometrial se clasifica en hiperplasia no atípica e hiperplasia atípica. La hiperplasia típica se llama neoplasia intraepitelial endometrial y es la que tiene riesgo de transformarse en adenocarcinoma endometrial. En la hiperplasia endometrial atípica los núcleos tienen alteraciones como hipercromasia, anisocariosis, diversas formas y tamaños, o sea que hay pleomorfismo, discariosis, cromatina dispuesta en grumos, nucleolos prominentes y pérdida de la polaridad. Algunos núcleos se pueden situar en la porción superior de los citoplasmas celulares. Entonces, normalmente en hiperplasia no atípica los núcleos están en la parte basal del epitelio glandular, pero en hiperplasia atípica pueden llegar hasta el borde. Entonces, vemos acá los núcleos proliferantes llegan hasta el borde del epitelio glandular. Las formas glandulares son multiregulares. Hay pseudostratificación de núcleos y atipia nuclear. Básicamente la atipia es lo que diferencia, la atipia de los núcleos, lo que diferencia la hiperplasia atípica de la hiperplasia no atípica. ¿Cómo se distingue la hiperplasia endometrial atípica del adenocarcinoma endometrial? En el adenocarcinoma endometrial hay fibrosis del estroma, porque esta fibrosis es producida por el cáncer durante la infiltración. Patrón glandular confluente, que se llama espalda con espalda, lo que en ocasiones da lugar a un aspecto cribriforme. En la hiperplasia se observa estroma entre glándulas y patrón papilar extenso. Normalmente, cuando vemos las glándulas pegadas unas con otras, o sea, prácticamente esta está pegada a la otra, no hay estroma. Ya eso decimos que las glándulas están espalda con espalda, o también se llama patrón cribriforme. En cambio, en la hiperplasia vemos estroma entre las glándulas. Entre esta glándula y esta otra glándula hay estroma, ¿no? También entre esta glándula y esta glándula hay estroma. En cambio, entre esta y esta no hay estroma, están pegadas. En este caso hablamos de adenocarcinoma endometrial. En el caso de la hiperplasia endometrial, la primera alteración molecular que sucede es la inactivación del PTEN. El PTEN es un gen supresor de tumores y los dos alelos deben estar inactivados. Uno por deleción
infección y otro por silenciamiento, por ejemplo, o ambos por silenciamiento. El PT codifica una fosfatasa de especificidad doble. PT significa P de fosfatasa y T de enzima. Entonces es fosfatasa con homología de tensina. La fosfatasa tiene una especificidad para lípidos y proteínas y es el regulador negativo más importante de la vía de señalización de proliferación y supervivencia PI3K-AKT. Vamos a recordar en qué consiste esta vía de señalización y supervivencia. Recordamos estas vías de señalización que son estimuladas por factores de crecimiento que actúan sobre los receptores de factores de crecimiento. Hay moléculas intermediarias como RAS y al final se activan dos vías proliferativas, la vía MAP quinasa y la vía PI3K-AKT. Pero PI3K-AKT es una vía proliferativa y de supervivencia también. El PT inhibe a esta vía proliferativa y de supervivencia, por eso es un gen supresor tumoral. La ausencia de PT en el tejido endometrial se puede detectar por inmunohistoquímica. Da lugar a una mayor sensibilidad de este tejido a los efectos proliferativos de estrógenos. Hay dos tipos de adenocarcinoma endometrial. El cáncer originado en mujeres en edad reproductiva con un fondo de hiperestrogenismo. Tienen un precursor que es la hiperplasia endometrial atípica y da lugar a adenocarcinomas de tipo endometrioide. El cáncer originado en posmenopáusicas con endometrio atrófico. Peor pronóstico que el caso anterior, da lugar a un adenocarcinoma papilar seroso y de células claras. Entonces, hay dos tipos de adenocarcinoma endometrial. Uno afecta a mujeres en edad fértil y otro afecta a posmenopáusicas, a mujeres mayores. Uno tiene hiperplasia endometrial generalmente atípica. El otro tiene más bien endometrio atrófico. O sea, son diferentes casos, hay diferentes condiciones. No da adenocarcinoma endometrioide, sino en las posmenopáusicas tenemos adenocarcinoma papilar seroso y de células claras. El primer tipo consiste en un adenocarcinoma endometrial en un fondo de hiperestrogenismo, siendo la lesión precursora la hiperplasia endometrial atípica. Este tipo de cáncer se asocia a obesidad, diabetes, intolerancia a la glucosa e hipertensión. ¿Por qué una mujer con sobrepeso tiene hiperplasia endometrial que puede llegar al cáncer? Porque en el tejido adiposo, de manera normal, existe una enzima, que es la enzima aromatasa, que convierte los precursores de andrógenos de las suprarrenales hacia estrógenos. Entonces, como está en el tejido adiposo, las mujeres con sobrepeso y obesidad, que tienen mayor cantidad de tejido adiposo, experimentan también mayor actividad de aromatasa. Por lo tanto, hay hiperestrogenismo. Los precursores de andrógenos de suprarrenales son metabolizados hacia estrógenos en la grasa subcutánea. Otras alteraciones moleculares en el adenocarcinoma endometrial. Inestabilidad de microsatélites. Inestabilidad de microsatélites. ¿Qué alteraciones causan inestabilidad de microsatélites? Como recordamos, tenemos las mutaciones inactivadoras de las enzimas que corrigen los apareamientos incorrectos. Los apareamientos incorrectos en el DNA. Cuando se hereda alguna de estas enzimas inactivada por la línea germinal, hay una anormalidad genética que se llama inestabilidad de microsatélites, lo que permite
la detección de estos casos. Ya hemos hablado de las mutaciones inactivadoras del PTEN. Aparecen tempranamente en las hiperplasias, pero se mantienen a lo largo de la progresión al adenocarcinoma endometrial. Mutaciones activadoras de KRAS, beta-catenina y PI3CA. PI-K3CA en la subunidad catalítica de la enzima PI3K, AKT. Entonces, esta es la enzima, la subunidad enzimática de la PI3K. Disminución en la expresión de genes supresores como P21, P53 y RB. Desarrollo del carcinoma endometrial tipo 1, originado en un contexto de hiperplasia. Partimos de un endometrio normal de tipo proliferativo, luego aparece la hiperplasia no atípica. Aumenta el número de glándulas en relación con el estroma. Las glándulas primero están dilatadas, después aparecen como una especie de prolongaciones tipo gemación. Para entonces tenemos ya la mutación más temprana, que es inactivación de PTEN. Después tenemos la inactivación de enzimas que corrigen los apareamientos incorrectos. Un ejemplo, MLH1. Después se añade la mutación de un oncogen, que es el KRAS. Y con estas mutaciones ya se puede observar hiperplasia atípica. Y la hiperplasia atípica acumula más mutaciones para convertirse en adenocarcinoma endometrioide del grado 1, que es la forma más diferenciada. Se añade, por ejemplo, ARID1A, que es un regulador de la estructura de la cromatina. PI-K3CA, como ya decía, es la subunidad catalítica de la enzima PI3K. Beta-catenina y receptor 2 del factor de crecimiento fibroblástico. Entonces, tenemos la acumulación de mutaciones a lo largo del desarrollo del carcinoma endometrial tipo 1. ¿Por qué decimos adenocarcinoma endometrial tipo endometrioide? Porque es parecido a endometrio proliferativo. Si es bien diferenciado, menos del 5% tiene zonas sólidas en el estudio microscópico. Es básicamente glandular. Moderadamente diferenciado, entre el 6 y el 50% tiene zonas sólidas. Y poco diferenciado, más del 50% tiene zonas sólidas. Vamos a ver. Bien diferenciado, grado 1. Es un tumor básicamente glandular. No tiene áreas sólidas. Acá vemos adenocarcinoma endometrioide moderadamente diferenciado, grado 2. La arquitectura es de tipo glandular, pero hay áreas sólidas. Las áreas sólidas tienen que ser menos del 50%, entre 6 y 50% del tumor. Moderadamente diferenciado, entre 6 y 50% del tumor. Y más del 50% de áreas sólidas es un adenocarcinoma endometrioide poco diferenciado. Otros tipos histológicos del adenocarcinoma de endometrio, adenoacantoma, tiene una mezcla de adenocarcinoma endometrioide con zonas de metaplasia escamosa benigna. Carcinoma adenoescamoso mixto. Las zonas glandulares y las zonas escamosas son malignas. Adenocarcinoma mucinoso, que es raro. El seroso papilar y el de células claras son las neoplasias que aparecen en las posmenopáusicas que no tienen hiperplasia. En las posmenopáusicas que evidentemente no tienen hiperplasia. Y se desarrolla cánceres de la variedad adenocarcinoma seroso papilar y adenocarcinoma células claras, que son cánceres de alto grado. Adenocarcinoma seroso papilar del endometrio
alto grado, siempre de alto grado, el papilar seroso siempre es de alto grado y tiene mal pronóstico, igual que el de células claras. Este tipo de tumores es positivo para P53, que se colorea en el núcleo. Desarrollo del carcinoma endometrial tipo 2. Se parte del endometrio atrófico y después viene una lesión precursora que se llama carcinoma intraepitelial seroso endometrial. Carcinoma intraepitelial seroso endometrial. Entonces, el endometrio normal se convierte en un carcinoma seroso endometrial intraepitelial, o sea, in situ. Se añaden otras alteraciones genéticas, ¿no? Hay una acumulación de mutaciones y tenemos el carcinoma seroso túbulo papilar. Carcinoma seroso túbulo papilar y correspondería al tipo 2, o sea, tipo que es poco diferenciado. Si comparamos el tipo 1 con el tipo 2 en cuanto al adenocarcinoma endometrial, ¿cuáles son las diferencias? En la edad, ¿quiénes son mayores? Las del tipo 2, 65 a 75. ¿Quién tiene hiperestrogenismo? El tipo 1. Tipo 2 tiene endometrio atrófico. ¿Quién puede tener obesidad y sobrepeso? El tipo 1. El tipo 2, más bien, las pacientes son delgadas. Tipo histológico. Tipo 1, adenocarcinoma endometrioide. Tipo 2, adenocarcinoma seroso de células claras o tumor mixto mulleriano. Precursor, hiperplasia. Tipo 1. En el tipo 2, precursor, carcinoma intraepitelial seroso endometrial. Anormalidades genéticas. Lo primero que aparece en la hiperplasia endometrial es la inactivación del PT. Y la primera alteración que aparece en el carcinoma papilar seroso es la mutación inactivadora de P53 y la aneuploidía. Lo demás son alteraciones genéticas que ya las hemos tratado. Pronóstico, en realidad sería conducta. El pronóstico es mejor en el tipo 1. En el tipo 2 el pronóstico es malo. Tipo 1 se disemina vía linfáticos. Tipo 2 se disemina hacia la cavidad peritoneal, pero también por vía linfática. Tipo 1, que es indolente, mejor pronóstico, se disemina por vía linfática. Vemos acá que el carcinoma papilar seroso de las mujeres posmenopáusicas tiene P53 positivo y es una lesión temprana. Debemos comparar, esta glándula tiene carcinoma papilar seroso y estas otras no, tienen endometrio hiperplásico. Acá lo que se ve es un tumor papilar seroso y por inmunistoquímica positividad para P53 a nivel de los núcleos. Pasamos a tumor mixto mulleriano, que también se llama carcinosarcoma. Sucede en las posmenopáusicas, puede ser consecuencia de irradiación previa a la pelvis por otro tumor, cuadro clínico, sangrado vaginal y agrandamiento uterino. Crecimiento tanto polipoide hacia la cavidad endometrial como infiltrativo hacia el miometrio. Si decimos carcinosarcoma, quiere decir que el tumor es una mezcla de carcinoma y sarcoma. Por ejemplo, el adenocarcinoma
es de alto grado, endometrioide de alto grado, seroso papilar o de células claras. Y también interviene la porción de sarcoma. Por ejemplo, acá podemos encontrar un adenocarcinoma de endometrio y en el estroma encontramos la lesión sarcomatosa. El componente sarcomatoso puede ser homólogo, similar al estroma endometrial o al músculo liso, o heterólogo. Tiene músculo esquelético, cartílago, hueso, tejido adiposo. Tenemos acá el carcinoma glandular y acá está el sarcoma. Por ejemplo, tenemos acá un fragmento de cartílago maligno que correspondería a condrosarcoma. Entonces sería tumor mixto mulleriano de tipo heterólogo, porque tiene tejidos que no están presentes en el endometrio de manera normal. La neoplasia glandular está presente y la neoplasia sarcomatosa también está presente en la forma de condrosarcoma o de también sarcomas sarcoma fusocelular en el estroma endometrio. Si fuera un componente sarcomatoso derivado del estroma endometrial, decíamos tumor mixto mulleriano de tipo homólogo. Pero como tiene otros tejidos que no son del útero, por ejemplo cartílago, decimos tumor mixto mulleriano de tipo heterólogo. Pasamos a tumores del estroma endometrial. Nosotros hemos visto hiperplasias endometriales, pero no hemos hablado del tumor del estroma endometrial puro. O sea, solo prolifera el estroma endometrial. Sucede en mujeres de mediana edad, promedio de 45 años, causa sangrado vaginal. Microscópicamente las células son fusiformes cortas, similares al estroma endometrial, y forman remolinos alrededor de los vasos, lo cual es semejante a lo que se ve en las arteriolas espirales del endometrio. Entonces, seguimos con tumores del estroma endometrial, pueden ser benignos, por ejemplo, nódulos del estroma endometrial, bien delimitados, no muestran infiltración del miometrio adyacente, y malignos, sarcomas del estroma endometrial, infiltran el miometrio e invaden vasos sanguíneos. Acá vemos que prolifera solamente el estroma, no hay un componente glandular. Y las células del estroma endometrial pueden agruparse alrededor de las arterias medianas y pequeñas para dar lugar a una lesión en remolinos. Entonces se ve alrededor de las arterias. Los sarcomas del estroma endometrial pueden ser de alto grado o de bajo grado, según el nivel de atipia. Hay un tipo de translocación típica en el sarcoma del estroma endometrial. Se fusionan porciones de la proteína YAS-F1, que codifica un represor de la transcripción, con algún gen de la familia de genes Polycom, por ejemplo, SUS12. SUS12 pertenece a la familia Polycom, ¿no? Y participa en el silenciamiento genético de muchos genes. Entonces, cuando SUS12, que es de la familia Polycom, funciona normalmente, reprime la transcripción, pero cuando SUS12 experimenta una translocación con un segmento de YAS-F1, entonces
permite la transcripción de una serie de proteínas relacionadas con la proliferación celular. Entonces, repito, el gen SUS12 debe estar normal, ¿no? Es parte de la familia Colicom. Cuando sucede la translocación, entonces ya no funciona como un represor transcripcional, sino que permite la transcripción de oncogenes y otros genes que estimulan la proliferación celular. Pasamos a tumores de músculo liso uterino, básicamente los leiomiomas. Son muy frecuentes. La incidencia global está entre 4 y 11 años y en mujeres de más de 50 años llega al 40%. El músculo liso uterino tiene receptores de estrógenos y durante el embarazo los leiomiomas crecen y disminuyen de tamaño después de la menopausia. Entonces, el leiomioma responde a hormonas, igual que el resto del músculo liso del tracto respiratorio inferior, o músculo liso uterino del útero. Vemos acá varios leiomiomas, múltiples leiomiomas, submucosos, intramurales y subserosos. Los submucosos pueden producir sangrado uterino anormal. Por ejemplo, el tumor submucoso, el leiomioma submucoso, puede erosionar la mucosa uterina o causarle ulceración y esto puede dar lugar a un sangrado que está en días diferentes a la menstruación. O sea, hay un sangrado vaginal en días que no tienen nada que ver con la menstruación, causado por los leiomiomas submucosos. Tenemos también los leiomiomas subserosos y los intramurales. Por efecto de tamaño pueden comprimir uréteres, causar aborto, amenaza de aborto y dolor pélvico. El leiomiosarcoma. Podríamos pensar que el leiomioma se convierte en leiomiosarcoma, pero eso no sucede. Los leiomiomas prácticamente nunca se magnetizan. Y los leiomiosarcomas generalmente nacen de novo. Macroscopía, se ven más blandos que los leiomiomas, más blandos, tienen zonas de necrosis y hemorragia y los bordes infiltran el miometrio adyacente. Vemos acá la infiltración hacia el resto del miometrio y zonas de hemorragia y necrosis. Esa es la principal diferencia macroscópica. Pero microscópicamente se observa hipercelularidad, atipia, pleomorfismo, mitosis atípicas, necrosis y 10 o más mitosis por 10 campos de gran aumento. Vemos acá mitosis atípica, hay pleomorfismo nuclear, núcleos de forma irregular y además hipercromáceas y núcleos prominentes. Los leiomiosarcomas se diseminan dentro de la pelvis, hay una invasión local y mediante metástasis hematógenas al pulmón, hueso, etc. Y la metástasis por vía linfática es rara. Factor pronóstico más importante, estadio tumoral. Mal pronóstico, extensión fuera del útero. Acá nos vamos a quedar. Continuamos la próxima semana.